que el Señor les bendiga. Les vamos a pedir que abran sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 24, verso 15 nada más. Josué 24, verso 15. El día de hoy le vamos a titular a nuestro devocional Comprometidos con Dios. Ese va a ser el título de nuestro devocional del día de hoy. Y les vamos a pedir que abran sus Biblias ahí en el pasaje que les acabamos de decir del libro de Josué 24, 15. La palabra dice así: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor, decía Josué. Hermanos, les damos la bienvenida una vez más a este que es el canal de la iglesia Emmanuel, Dios con nosotros. Por supuesto que les agradecemos el que se tomen unos minutos de su tiempo para acompañarnos a meditar juntos en la palabra de Dios. Les damos la bienvenida a todos y por supuesto que también le rogamos a Dios en esta hora que a través del poder de su Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de ustedes y les dé palabra para poder enfrentar el día a día, palabra, hermanos, para poder alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Bueno, hermanos, y quisiera pues meditar en este tema, ¿verdad?, sobre el compromiso con Dios. Y pues estoy rescatando algunos puntos que no pude mencionar en predicaciones que pudimos dar de manera presencial dentro de la iglesia, predicaciones anteriores. Y no sé exactamente en qué fecha estarán subiendo este devocional al canal de YouTube, pero hace poco tiempo prediqué sobre el compromiso con Dios y todo lo que implica. Sin embargo, debido al tiempo no pude mencionar algunas cosas que creo que son importantes, y en este momento voy a mencionar algunos de esos puntos que no pude compartir en la predicación de aquella ocasión. Y pues bueno, hermanos, pues precisamente uno de esos puntos está relacionado con este pasaje del libro de Josué, y es una de las frases más célebres y más citadas y que más citamos los cristianos constantemente. Es esta declaración que hace Josué justamente al final de su ministerio. Justo al final, hermanos, de dar un discurso ante el pueblo, le dice a toda la nación: yo no sé lo que ustedes van a elegir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué, hermanos, hace una recapitulación rápida de todas las cosas por las que el pueblo ha pasado, ¿verdad?, hasta ese momento en el que se encuentran. Y Josué les dice: después de todo esto, no sé qué vayan a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Haciendo de esta manera, hermanos, un compromiso público ante toda la nación de servicio fiel a Dios. Y hermanos, durante la predicación les mencionaba que Dios nos pide como iglesia una vida de compromiso con Él. Y pues el compromiso es muy importante para todo en la vida, porque es la diferencia, como les mencionaba también en aquella ocasión, es la diferencia entre tener éxito o tener fracaso en cualquier cosa que emprendamos en la vida, incluyendo la vida espiritual. Siempre, hermanos, tuvieron un ministerio exitoso quienes se comprometieron con Dios, y todos los que estaban comprometidos con otras personas o incluso intereses distintos a los de Dios siempre fracasaron. Hubo, hermanos, dos personajes en la Biblia que me llamaron la atención, porque fíjense ustedes que originalmente, no sé cuántos de ustedes vayan a estar de acuerdo conmigo, pero originalmente esos personajes de los que les voy a hablar no tenían un llamado como tal al servicio. Sin embargo, ante la necesidad de la población, ante la necesidad del pueblo de Israel, en un momento en que la nación necesitaba de decisiones importantes, en momentos en los que la nación necesitaba de gente valiente, justo en ese momento, estos personajes de los que les voy a hacer mención levantaron la mano para hacer un compromiso con Dios. ¿Y a quiénes me refiero?
Pues me refiero a Nehemías y a Esther. La Biblia, hermanos, no menciona que hayan tenido un llamado como tal, y de hecho, algo que caracteriza a estos dos libros de la Biblia es que Dios jamás interactúa como si lo hace con otros personajes de la Biblia. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, pues a que estos libros no registran que alguna vez estos personajes hayan platicado con Dios. No me refiero a que nunca hayan orado, sino que simplemente no registran conversaciones literales con Dios, como sí sucedió, por ejemplo, con Moisés, o con Abraham, o David, o el apóstol Pablo, por ejemplo. Pero como te repito, levantaron la mano ante una necesidad por la que el pueblo estaba pasando. Quisiera leerles los primeros versículos del libro de Nehemías en su capítulo 1. Dice la palabra así: estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. Preocupación, fíjense ustedes la palabra clave, preocupación de Nehemías por Jerusalén a finales del otoño, en el mes de Quisleu del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Me encontraba en la fortaleza de Susa. Ananí, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y me dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron de las provincias de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Fíjense ustedes lo que dice Nehemías: cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Y le dije: oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumples el pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Escucha mi oración, mírame y me verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos y decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés: si me son infieles, los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí, obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. El pueblo que rescataste con tu gran poder y tu mano fuerte es tu siervo. Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y que hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días yo era el copero del rey. Amén. Estaba en una situación con una pues de cierto privilegio Nehemías, porque estaba muy cerca del rey. Era el copero, como él mismo lo menciona. Y creo, hermanos, que la escritura es clara, pero aún así te menciono algunos detalles importantes. Dice la palabra que Nehemías se dolió por los problemas que estaban enfrentando los israelitas que habían regresado de un largo cautiverio en Babilonia y posteriormente con los persas. Y la nación estaba destruida, hermanos. Y ante esa situación, Nehemías no se conformó solamente con escuchar las noticias, sino que oró a Dios para pedirle dirección, respaldo y apoyar a sus hermanos en la reconstrucción de la ciudad, porque tenían muchos enemigos que se les oponían para la reconstrucción de Jerusalén y de toda la ciudad. Y hermanos, con Esther sucede algo parecido. Fíjense ustedes que en la época de Esther había un decreto para eliminar a toda la nación de Israel, y Esther, por su posición de ser reina, era la única opción para tratar de salvar al pueblo. En el capítulo 4 de ese libro de Esther, le pide a su primo que reúna al pueblo en oración y ayuno para hallar gracia delante del rey, porque se iba a presentar ante el rey
que sin embargo, ¿verdad? Ella no podía presentarse ante el rey si no la mandaban llamar. Incluso, hermanos, presentarse ante el rey sin ser llamada podía ser motivo de que la mataran. Fíjense ustedes lo que dice Esther en su capítulo 4, verso 15. Dice, entonces Esther, envió la siguiente respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, fíjense ustedes, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey, y si tengo que morir, pues moriré. Hermanos, eso es compromiso. Y ustedes pueden leer los 2 libros ya más tranquilamente cuando tengan un tiempo, tanto el libro de Nehemías como el libro de Esther. Yo sé que Dios les va a bendecir a través de estos libros que les estoy mencionando. Y hermanos, pues Dios respaldó la actitud de compromiso tanto de Esther como de Nehemías. Y sabes, no importa que la gente te vea o no, que te reconozcan tu trabajo o no, cuando hay un verdadero compromiso, lo que piense la gente no importa, solo importa proteger la voluntad e intereses de Dios, y Dios respalda porque todo lo ve y todo lo sabe. Así que, hermanos, en este día te invitamos a que te animes a comprometerte con Dios, con su obra, a hacer su voluntad. Pídele su dirección, ora y ayuna delante de Él, como lo hicieron estos personajes, que sin pensar en sus limitaciones, que sin pensar en lo que estaban arriesgando como Esther, solamente se enfocaron en la voluntad de Dios y hacer su voluntad. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos que este devocional haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Esperamos que Dios te hable a través de esta palabra que hemos estudiado a grandes rasgos, y les pedimos que compartan este devocional con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales, y juntos hagamos que las piedras permanezcan calladas. Amén. Nos vemos en una próxima ocasión, y que el Señor te bendiga.